Bueno, estamos acá con nuestros invitados, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Estamos con Ari Lijalab, ¿está bien pronunciado, Ari? Lijalab. Sí. Lijalab, que es un colega, trabaja en Radio Nacional y ha sido además director del documental Clarín, un invento argentino. Enoch Aguiar, que ha sido secretario de Comunicaciones de la Nación, e Iván Petrella, que es secretario académico de la Fundación Pensar. Bueno, hoy ha habido declaraciones, Gustavo, en relación con el 7D que me parece que ahora trascienden lo que es la ley de medios y me da la sensación de que hemos entrado en un laberinto de conflicto de poderes, para mí de resultado incierto. Quisiera conocer tu opinión. Yo lo venía sosteniendo hace tiempo esto, que la ley de medios no es solo la aplicación de la ley de medios, sino que tiene que ver con lo sustancial de la democracia. Hay una ley que sancionó el Congreso de la Nación, cuya legalidad avaló la Corte en el caso Thomas, independientemente del 161 y del amparo. Digo, la ley vigente. La ley vigente está vigente por un fallo de la Corte en el caso Thomas, y que reglamentó el Poder Ejecutivo. Es decir, los poderes constituidos, los poderes de la Constitución Nacional, han dicho algo acerca de la ley. Y hay un desafío al cumplimiento de la ley por parte de grupos o grupo económico. Vuelvo a repetir, más allá del derecho al amparo que hasta ahora termina este viernes. Entonces, me parece que este desafío y esta presión, que uno la vio de manera brutal y yo diría inédita respecto del Consejo de la Magistratura, cuando el Consejo, digo, porque no hay que olvidar algunas cosas, cuando el Consejo de la Magistratura, después de 2 años y medio, hizo un concurso para cubrir 5 vacantes en 5 juzgados civiles y comerciales federales, con 7 postulantes, y todo el Consejo todo el Consejo que había participado del concurso había firmado, entre ellos el diputado Aguad. Luego, por presión del Grupo Clarín, se echaron atrás y quisieron, digo, está parado el concurso después de 2 años y medio y ya con dictamen favorable de todos aquellos que habían firmado. Ahora, bueno, entonces uno dice, cuando el ministro... han parado al Consejo de la Magistratura, han pagado viajes. Entonces, cuando el ministro denuncia y recusa... Alzamiento, dijo. Bueno, cada uno, yo creo que hay una subversión del orden constitucional. Entonces yo diría que él usa la palabra alzamiento, yo hablo de la palabra subversión del orden constitucional. Es gravísimo lo igual. Claro, es tan grave como lo otro, porque yo creo que estamos en esa situación. Digo, lo del Consejo de la Magistratura es lo más brutal. Un grupo económico paró el funcionamiento de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué excusa me van a dar del concurso que está parado para meter un juez jubilado a ver si le saca... Digo, no estoy hablando de los derechos que tienen todos de recurrir a la justicia. Estoy diciendo, después del fallo del 22 de mayo de la Corte, que es un fallo que dice que no está afectada la libertad de expresión, que solo se trata de una cuestión económica, que le dice al Grupo Clarín que tardó 11 meses en notificar una demanda. ¿Qué pasó para que el gobierno o funcionarios del gobierno del más alto nivel, en este caso como ALAC, saliera como salió hoy? Sí, porque está advirtiendo que a pesar de 2 acordadas de la Corte de la semana pasada, donde ordena de arriba abajo al Poder Judicial, digo, de arriba hacia abajo, le dice al juez, dicte sentencia, basta, dicte sentencia, y le dice a las cámaras, hagan todo lo que tienen que hacer para que estén conformadas, esté solucionado todo, y le dice a Clarín, basta de cautelares porque vamos a dictar, digo, dicte sentencia. Digo, lo que estamos necesitando es que se dicte la sentencia en primera instancia. Iván. Bien, este es un gobierno también que se cargó un procurador general en el caso Chicone, no nos olvidemos. Y esta estrategia de acusar a cualquiera que se te opone de golpista, ya lo vimos con los gendarmes, lo vimos con los manifestantes y ahora lo vimos con la justicia. Para mí el caso puntual de la ley de medios tiene que ver con el hecho que es un ejemplo más de la contradicción que hay entre el relato del gobierno, o sea, lo que el gobierno dice, y la realidad, lo que el gobierno hace. El relato es diversidad, pluralismo, democracia, y la realidad es que la ley que entró en vigencia hace 3 años, no hubo en ese tiempo real intención de hacerla cumplir más allá de lo que tenga que ver específicamente con Clarín. Y ahí hay una serie de ejemplos enormes que uno podría dar. El gobierno agota su compromiso en la pelea con Clarín y no es otra cosa que la repetición de la epopeya, que ya es casi puramente retórica,
de la lucha contra un gran enemigo malvado, al cual se le suma otra gente, ahora también la justicia, como decís vos, Clara. Enoch, lo positivo de todo esto que está ocurriendo, todo es positivo en realidad, pero digo, hablando de comunicación, claro. Claro. A ver, primero que debatimos de comunicación temas que antes no se debatían, exacto, fantástico, los comunicadores estamos muy contentos. Bueno, y los especialistas en temas de comunicación, de todo orden, pero bueno, pero más aparte. Recién hablabas de, uno habló de alzamientos, vos decías que eran subversivos, es un término fuerte. El orden constitucional. Y el que hace subversión es subversivo, por eso. Después, si me voy del lado contrario, se dice que el gobierno es chavista, ¿no? Entonces veo que hay adjetivos muy fuertes de los dos lados, como muy excesivos para esta vida en democracia. Y después en medio interviene la justicia. La justicia puede intervenir en medio de dos particulares, ¿no? O puede intervenir cuando un particular cuestiona una medida del Poder Ejecutivo o una ley del Poder Legislativo. ¿Es democrático cuestionar una ley? Bueno, la Constitución, que requiere las máximas aprobaciones y mayorías para ser aprobada, respetar la Constitución es lo máximo de la democracia, porque es lo que ha requerido de mayor consenso. Y en nuestra Constitución se establece que efectivamente, cuando en una ley que está vigente y ha sido votada, algún particular considera que se ve afectado constitucionalmente su interés, puede pedir una medida de constitucionalidad. Y va al juez. Ahora, va al juez de primera instancia, después de una segunda instancia y finalmente decide la Corte, ¿no es cierto? Acá lo que vemos en estos idas y vueltas, vos decís terrible lo que han hecho con el Consejo de la Magistratura y seguramente nosotros terrible lo que han hecho recusando jueces, de ida y vuelta, vemos que las dos partes han tomado el primer tribunal y atacan procesalmente. A decir verdad, justamente hay tres instancias en la justicia para que un fallo se complemente con el otro y en caso de haber diferencias termina siendo de la Corte que no se puede recusar demasiado. Entonces, lo que me parece es que ya las dos partes han dicho mucho de sus argumentos jurídicos, seguro escribieron todo. Política y comunicacionalmente hemos tenido tapados las publicidades o del lado de Clarín o del lado de Fútbol para Todos. Y en medio ahora está la justicia. Esto de andar recusando los árbitros de cada partido no es un solo partido. Me parece que en este momento lo que correspondería es que las partes de este conflicto, como dos privados, acallen un poco sus voces y permitan que se expida primera, segunda y tercera instancia, si confiamos en las instituciones. Hay demasiado barullo para algo que ya ha pasado al tercer poder, que es independiente y que debe zanjar estos problemas. Después voy a mechar algo. Sí, seguro. Y después... A ver, la historia de las oposiciones de Clarín a la ley de medios no es con el artículo 161 y el 45 solo, o sea, como decía recién Gustavo López, Clarín primero hizo una gran campaña en contra de la sanción de la ley de medios, después puso en cuestión toda la ley de medios a través del diputado Enrique Tomás, después puso en cuestión algunos artículos a través de varios jueces de distintos lugares del país y después fue aceptando hasta que finalmente puso en cuestión el 45 y el 161, o sea, la cantidad de licencias que se pueden tener y el plazo que tienen de adecuación, que es un plazo, y Enoch lo sabe muy bien, que se toma de la legislación norteamericana, que es el plazo que se le dio a Microsoft para desinvertir su posición dominante en el mercado norteamericano de software. O sea, no estamos hablando ni de la tiranía, como le llaman, de Cuba, ni de Venezuela, ni nada de eso. Estamos hablando de Estados Unidos y de un año que se le dio para la desinversión una vez constituida la autoridad de aplicación. Y lo que sucede claramente, a mi entender, en este momento es que hay un conflicto de poderes entre las corporaciones y el Estado. ¿Y en qué sentido? En que Clarín es una gran corporación comunicacional y económica, o sea, porque hay que entender esto, Clarín no solo tiene empresas que son medios de comunicación, sino que tiene empresas que no tienen ninguna vinculación a medios de comunicación, y eso también en algún momento sería interesante legislar, que quienes tienen empresas agropecuarias, por ejemplo, no puedan tener medios de comunicación, porque hay un claro conflicto de interés a la hora de informar respecto de esos temas, pero lo que pasa con Clarín es que no tiene el poder de gobernar, o sea, si Manieto se presentara a elecciones, no le iría muy bien. No. Ya en algún momento Vila hizo el intento en Mendoza de hacer un sondeo de cómo le iban las elecciones para gobernador, tampoco le iba bien. O sea, no tiene el poder para gobernar, pero tiene el poder sí para obstaculizar que otros gobiernen. Y, ahora, y el tema de la justicia, porque es cierto que hay un conflicto ahí que vos señalás muy bien, pero acá estamos hablando de se ha descalificado a la justicia en estas declaraciones de hoy.
Entonces, pues, ahí yo veo el problema. Lo otro es una ley que... A ver, es cierto, o sea, las declaraciones de funcionarios y de funcionarios de jerarquía por ejemplo, son importantes. Ahora, Kunkel. no es la cuestión de fondo. O sea, la cuestión de fondo es un juicio que pone una gran corporación y no influye en el juicio ni el devenir de la justicia lo que declare nadie. Ahora, ¿qué pasa si, no sé, esta si Cámara no estamos, perdón, prorroga la cautelar? Este es el tema. ¿Qué es lo importante ¿Hacia para dónde vamos? nosotros? Ahí. ¿Qué es lo importante para nosotros? Que se dicte sentencia de primera instancia. No podemos soslayar el fallo de la Corte del 22 de mayo. El fallo de la Corte del 22 de mayo dice, no está en juego la libertad de expresión. Si estuviera en juego la libertad de expresión, nunca hubiera levantado la medida cautelar, porque eso no tiene arreglo. Lo que tiene arreglo es una cuestión económica, que se arregla con plata. Entonces, le achaca a Clarín la Corte el haber tardado 11 meses en notificar una demanda, porque la estrategia claramente era nunca llegar al fondo de la cuestión, a debatir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos, sino que nunca se aplique la ley. Si no, no hubiera pedido la primera medida cautelar entre la sanción de diputados y la sanción del Senado, que lo pone el propio fallo de la Corte. Dice, usted vino a pedir una medida cautelar el 1 de octubre, creo que es el 1 de octubre, y la ley se sanciona el 10. Ahora, ¿esto termina en la Corte? Obvio que termina en la Corte. Cosita, pero es cierto eso, pero la Corte fue muy parejita, porque tiene un párrafo para decirle lo que vos decís a Clarín y el Estado le dice que tampoco mostró demasiado apresuramiento. La Corte se cuidó de decirle una cosa a cada una y que decir las dos. Pero hay cosas muy importantes. Lo que no se afecta a la libertad de expresión es central, porque si no, no hubiera levantado la medida cautelar. Y por otro lado, la Corte intenta ordenar judicialmente, o al Poder Judicial, para que se dicte sentencia. Es decir, ¿qué es lo que hay que esperar y qué es lo que hay que hacer? Que el juez de primera instancia dicte sentencia. Esto es lo que hay que esperar. O sea, el 7D, ¿qué ocurre? Está no pasa entre nada. paréntesis ahora, hay que esperarla. Igualmente lo que hubo hoy... Hay 40 días corridos para dictar sentencia desde que llama autos para dictar sentencia. Yo creo que esto febrero, cae más o menos. el 20 de enero. Mi cálculo es el 20 de enero. O sea, ¿qué ocurre el 7? Es que hoy hubo una noticia muy importante que esperemos que se refleje en los diarios mañana, que es que el grupo Fintech es un grupo asociado al diario Clarín, que es accionista minoritario en Cablevisión, que recordemos Cablevisión es la empresa de mayor facturación de Clarín. O sea, la gran facturación de Clarín se explica a través de Cablevisión, construido por mecanismo que sería largo explicar, pero a través, por un lado, del monopolio del fútbol y por el otro a través de que lograron ir comprando cables por emisión, por toma de deuda en el extranjero en la década del 90. Exactamente. Y la aprobación de fusión, que hoy tampoco está... Pero la noticia de hoy es que el fondo Fintech, que tiene el 40% de Cablevisión, ha presentado una propuesta de adecuación a la Autoridad de Aplicación, ha sido recibida por Martín Sabatella, y han planteado que ellos no quieren ser parte de una empresa que no cumple la ley. Y han presentado una propuesta que, entre otras cosas, por ejemplo, dice a Clarín, bueno, Clarín, vendan la parte que tienen de Cablevisión para no quedar mal, digamos, no quedar en una situación de ilegalidad. Pero los propios socios minoritarios, y es una noticia muy importante, porque un propio accionista y que participa en las reuniones de directorio del Grupo Clarín y que tiene participación y del 40%, está diciendo hay que cumplir la ley. Nadie puede ignorar la batalla política que hay detrás. No se puede ignorar. Yo quiero resaltar, creo que es importante igual, Clara, me parece que tenés razón en poner hincapié en algunas de las declaraciones. Declaraciones que en la realidad son poco felices y que no ayudan a remediar uno de los grandes déficits de nuestra cultura, de nuestra democracia desde que vuelve en el 83, que es la creación de una cultura democrática, donde uno puede disentir, debatir y discutir sin acusar al otro de destituyente. Porque eso se acusa acá a la justicia de una maniobra destituyente. Y discúlpenme si a veces tengo algunas dudas de la vocación republicana del gobierno, un gobierno que tiene el INDEC, que tuvo Chicone y otros escándalos. La realidad es que hay muchos artículos de la ley de medios que podrían fomentar la diversidad de opiniones, que el gobierno en los últimos 3 años no le interesó aplicar ni avanzar. La ley está, y se inaugura con una película
sobre la película de Néstor los Kirchner. contenidos que eligen los pueblos originarios. Es claramente ¿Por qué un canal vas a censurar afín, un contenido es claramente que eligen los pueblos originarios? un canal afín al gobierno. Claramente un ¿Y canal por qué no afín al puede haber gobierno? canales afines la al ley gobierno? establece... Hay canales afines a la oposición. Gustavo, no, pero vos estás en el tema, o sea que me interesa tu opinión. La ley establece prioridad para actores sin fines de lucro. Poquísimo se ha hecho. La ley establece una tarifa social para los sectores más vulnerables. Poquísimo se ha hecho. Digamos, los C5N, CN23 operan sin licencia, digamos, de una manera totalmente discrecional. Digamos, la televisión digital se abrió solamente a canales afines al gobierno. Ahora voy a contestar eso, es la pero me realidad de gustaría la ley de medios en preguntar este instante. bueno, ¿y cuál es tu opinión acerca de lo que está haciendo Clarín respecto de la ley de medios, de la falta de adecuación? Porque si no, también está faltando una parte del discurso. Yo creo que Clarín tiene una estrategia en la justicia que no me parece ni buena ni mala porque desconozco cuál es la estrategia de Clarín. Yo creo que esta es una ley. Yo creo que esto es una ley que votó el Congreso con una serie de irregularidades, no nos olvidemos, que el radicalismo, el PRO y la coalición cívica se levantaron del recinto. ¿Irregularidades? La Corte lo avaló. No son irregularidades. El dictamen, el partido, Gustavo, en todo caso, el partido Clarín, que domina el partido a un sector Clarín de la UCR, al PRO y al peronismo federal, hizo que en la Cámara de Diputados 103 diputados se levantaran y en el Senado... O sea que la oposición está controlada por el grupo Clarín, es lo que estás no insinuando, diciendo. No, absolutamente. Yo no creo. Frente al grupo Clarín, en la Cámara de Diputados y en el Senado, perdón, en el Senado, te corrijo, esa misma oposición se quedó al debate parlamentario, dio el debate parlamentario y perdió el debate parlamentario. ¿Me equivoco o acabas de acusar a la oposición de ser comprado por una gran empresa? Porque es lo que suena. No en términos económicos, en términos de vocación política, centimetraje. Una especie de lavado de cerebro. No, lavado de cerebro no. Lavado de cerebro no. Sí. Lo que estoy diciendo es que claramente cuando el diputado Aguad, después de haber firmado el concurso aprobando a los 7 miembros para cubrir las 5 vacantes, luego de haberlo firmado, de haber hecho el mérito, porque él era jurado, y de haber dicho esto está bien, esto está bien, luego dice, me tiro para atrás, habría que preguntarle qué pasó, con qué soñó esa noche, para desdecirse de lo que había hecho. Yo no sé con qué sueña Aguad. Yo tampoco. Pero acá hay un tema claro. Pero déjame decirle lo siguiente, acá hay un tema claro. La ley, ¿hay que cumplirla o no hay que cumplirla? Sí. Porque si no, no me queda claro. No, hay que cumplir, pero mi argumento era que no con irregularidad. Entonces, mi argumento es que no la están cumpliendo. Perdón, entonces vos no reconoces a la Corte como Tribunal Supremo de la Nación, porque la Corte avaló la ley. No, la Corte, esto es grave, la Corte avaló la ley, porque si no, dejamos todo a medias tintas. No, es irregular. No, la Corte dijo que no era irregular. No, el procedimiento. El procedimiento no fue irregular, lo avaló la Corte y lo avaló el Senado. El argumento? Lo avaló el Senado, entonces. Me parece que eso ya está muy bueno para un posgrado de historia contemporánea, pero ya es historia. ¿Sabés qué pasa? Que se van sembrando cositas. Se lo digo a ambos. Se van sembrando cositas para dejar dudas. Se van sembrando cositas para dejar dudas. Mirá, la aplicación de la ley. No, con esto termino. La aplicación se va a terminar el pluralismo, diversidad y democracia. Y después. A ver, la ley está, hay que respetar la ley, como hay que respetar la Constitución y los controles y la intervención judicial, en donde ambas partes se van chicaneando en los tiempos, me parece. Bueno, es otra historia. Pero también, a veces las peleas de cortísimo plazo nos hacen olvidar un poco el panorama en general. Para que haya una comunicación interesante, importante, bien regulada en el país y que funcione, la comunicación es como un taburete sobre 3 patas. Una pata son los medios que van a vehiculizar esa información, que tienen que estar abiertos con una ley de medios que se aplicará, tendrá sus más y sus menos. La justicia dirá en qué se fue o no se fue. Perfecto, tenemos una pata del taburete. La otra pata es el acceso a la información pública, que es muy importante. Para tratar los temas públicos, no los temas privados, las historias de asesinatos, etc. Para tratar los temas públicos, lo que es el decreto 1172 que impulsó Kirchner al inicio en el 2003, que fue un buen inicio, un decreto, pero rápido, debía transformarse en ley. Perdió estado parlamentario esta semana. Mirá qué pena. Y hay otra pata, todavía no estamos en equilibrio. La tercera pata es el financiamiento de la publicidad oficial no discriminatoria para municipios, provincias y Estado Nacional.
todos por igual, en donde el Estado, cuando hace campañas con los fondos nuestros, no puede ponerle más a uno que le gusta que a uno que no le gusta. Entonces, si nosotros podemos debatir el pasado, todas estas cosas. Ahora, este fragor nos impidió ver que se nos fue una ley de tratamiento de la información pública, que ayer o anteayer la Corte intervino muy fuertemente diciendo que el PAMI había denegado una información justamente sobre campañas, era información y sobre campañas. Dijo que todo ciudadano tiene derecho al conocimiento de esa información. Entonces, me parece que además del debate y de ponernos un montón de adjetivos cruzados, tenemos que ver la ley de medios, seguir adelante con más criterio institucional que criterio de pugilato que el que hay ahora, tratar el tema de la publicidad oficial en general para que se aplique de manera independiente. Los países son en general un órgano autónomo que establece un criterio objetivo para todos los medios, y tratar el tema de la información pública. Si hemos avanzado sobre los tres, podemos decir que hemos generado una etapa. Con una sola de ellas, y sin las otras dos, somos equilibristas, funambulistas, pero todavía no terminamos de institucionalizar un piso de información adecuada para la gente. ¿Cómo creen ustedes que mueven las fichas Clarín a partir de todo lo que está pasando? A ver, yo quería sumar al debate entre ellos dos. Tenemos un minuto. Bueno, quiero que hablen los cuatro. Ya está acá Jerónimo. Es otro dato de la semana que es muy grave, que es que se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de repudio a la denuncia del Grupo Clarín contra periodistas y funcionarios por sus opiniones. Y ese proyecto fue solo acompañado por el Frente para la Victoria y el Frente Cívico para Santiago, y se presentaron votos negativos de todo el arco opositor, de los CR. En general, todos los periodistas es muy grave que el Congreso de la Nación, que diputados de la Nación no hayan votado en forma unánime una denuncia penal contra colegas nuestros por opinar distinto. Yo estoy de acuerdo, pero respecto creo que de parte de los periodistas ha habido una reacción saludable con respecto a esto. Pero de parte de los dirigentes de la oposición. Y sería importante que cuando se le hace juicio a los que no piensan como el kirchnerismo, se los insulta, se los agravie, también del otro lado... Y hoy, si ustedes escuchan Radio Nacional, Roberto Caballero, que es uno de los periodistas denunciados, se solidarizó con Matías Longoni por la denuncia que le hizo... Estamos mejor de lo que pensamos. Yo quiero decir que yo coincido con lo que dijo Noche Aguiar, que tenemos que tener esas tres leyes. Digo, yo coincido absolutamente con eso. Lo que digo es... Es lindo que podamos pensarlo y no quedarnos en los adjetivos. Estoy absolutamente de acuerdo. Estamos en la pelea de barrio, hay que bajar los decibeles arriba. Cuando se habla de pugilato y de bajar los decibeles, uno no puede ignorar la presión que se ha ejercido. Digo, yo creo que hay que dejar trabajar al Poder Judicial. Tengamos sentencia, y si es constitucional, es constitucional, y si no, no es. Pero la retórica del alzamiento no contribuye a eso. Por eso el tema de bajar los decibeles creo que es fundamental para fomentar la diversidad y el pluralismo que supuestamente la ley de medios tiene que representar en la creación de una cultura democrática. Bueno, pero tampoco contribuye que el Grupo Clarín presione al Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué es actuar de oficio que dijo Sabatella? O le pague viajes. o le pague viajes a los jueces. Eso tampoco contribuye. Nos tenemos que ir. No contribuye que le pague viajes. El telefónica nos lo pasamos. El tema telefónica.